Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Romero Sánchez y mi exposición es sobre la Segunda Guerra Mundial. Para, en- para ponernos un poco en contexto tenemos que entender lo que pasó en aquel momento, con el descontento de algunos países, debido a algunos tratados firmados después de la Primera Guerra Mundial. Países como Italia empezaron a sentirse excluidos. La crisis económica que azotaba a los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial. El acceso de gobiernos dictatoriales en Italia, España y Alemania. La toma de poder en Alemania por parte de Adolfo Hitler. Estos fueron algunos de los hechos que desataron el caos completo en el planeta. Países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaron dos tipos de bandos. El primero fueron las potencias en eje, que era conformada por Italia, Japón, Alemania. Tenían en común la misma forma de gobierno, la dictadura. El segundo era el ejército aliado, conformado en un principio por Reino Unido y Francia. Más tarde se les unió Nueva Zelanda, Australia, Canadá, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? Durante 6 largos años se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial, que va desde la invasión de Hitler a Polonia en 1939 hasta el fin de la guerra en el año 1945. Esta guerra se divide en etapas. La primera fue la Guerra Relámpago. Se atribuye este nombre porque fue el momento en el que Hitler tomó ventaja del descuido de varios países de Europa para atacarlos de forma violenta. Esta inició a partir del mes de septiembre de 1939. Se
se extendería 9 meses más hasta mayo de 1940. El primer paso fue la violación de acuerdo por parte de Hitler, no conquistar suelo polaco. En septiembre los nazis invadieron y conquistaron el país. Actos seguidos, los ataques nazis no dejaron de avanzar. Conquistaron Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Las alianzas entre los países empezaron a formarse. Hitler logra conquistar Francia e inicia la batalla contra Inglaterra. En este periodo, la resistencia de los franceses se enfrentó ante Hitler y un grupo de paisanos que se habían unido a los alemanes. Para el 22 de junio, los franceses se habían rendido ante los alemanes. Un lapso de 10 meses entre mayo y octubre de 1940, Alemania ratificó su presencia en Francia hasta llegar a París. En el mes de julio comenzaron a bombardear tierras inglesas. Esta se conoció como la Batalla de Inglaterra. El ataque se llevó a cabo por mar y aire. Gran Bretaña logró resistir. Su objetivo de los alemanes era realizar la toma del país. Para el mes de septiembre, no obstante el pasar de un mes, no cumplieron sus objetivos y desistieron. En 1941 inició la Operación Barbarroja, que fue el ataque de la Unión Soviética y la guerra en el Pacífico. Desde 1940 hasta 1941, los alemanes incursionaron en Grecia y Yugoslavia por medio de un ataque aéreo. Continuaron con la Unión Soviética. Como consecuencia, Rusia respondió con una fuerte revancha que causó la retirada de los alemanes, que ya habían llegado hasta Leningrado y se dirigían a Moscú. Mientras la batalla naval entre Alemania y Inglaterra seguía, el portaavión Incraft y la nave Hordai fueron hundidas. Más tarde se unió Australia cuando su nave Sydney fue hundida. Japón realizó el bombardeo a Pearl Harbor en el 7 de diciembre. Fue el punto decisivo para que los norteamericanos entraran formalmente a la guerra. El 11 de diciembre los alemanes se declararon también enemigos de Estados Unidos.
Batalla del Mar de Coral y la derrota de los alemanes en África. Los japoneses invadieron gran parte del territorio asiático, como las Indias Orientales, Bahrein, Filipinas, Tailandia y Malasia. Habían sido doblegadas antes de finalizar el año 1941. Comenzó la Guerra del Mar Coral. Unidos, los británicos y los americanos comenzaron a atacar con bombas a los alemanes. En esta fase la guerra se dirigió hacia África. La estrategia conocida como Alamein se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1942. Obstaculizó los planes de Alemania al ser derrotados. Última etapa de 1944 a 1945. Esta etapa fue desde 1944 hasta 1945. La llegada de las fuerzas aliadas a la bahía de Norteamérica permitió abrir una brecha para que más tarde el ejército ruso pudiera llegar a Berlín. Adolfo Hitler se quita la vida, los alemanes piden admisión y muchos de ellos fueron desterrados de los territorios que habían invadido previamente en Europa. Estados Unidos envió 2 bombas atómicas a Japón. La primera fue lanzada el 6 de agosto a la ciudad de Hiroshima. La segunda impactó sobre Nagasaki el 9 de agosto. 6 días después, Japón admitió su derrota. Todos estos hechos dejaron distantes consecuencias sociales, económicas y políticas. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se creó la Organización de las Naciones Unidas, mayor conocida como ONU. Sus instalaciones se llevaron a cabo el 24 de octubre de 1945. Pérdidas cuantiosas para países poderosos como Japón, Italia y Alemania. Se usaron por primera y última vez las bombas nucleares. Se asesinaron de manera masiva alrededor de 6 millones de personas de raza judía por medio del Holocausto, llevado a cabo por alemanes, quienes pretendían exterminar a esta comunidad. Estados Unidos implementó el Plan Marshall, por medio del cual prestaba dinero a las zonas más afectadas para que pudieran construir.
Fin de la Segunda Guerra Mundial. Ante la incorporación de la Unión Soviética y de Estados Unidos al bando de los aliados, se logra el poder necesario para hacerle frente a Alemania. Esto llevó a Hitler a retroceder, perder batallas, territorio que estaba bajo dominio alemán. Esta situación llevó a Hitler a encerrarse en su búnker, donde finalmente se suicida. Alemania finalizó los ataques el 8 de mayo de 1945, mientras la guerra en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón columbia con el bombardeo atómico a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto llevó al emperador Hirohito a firmar la rendición incondicional en septiembre de ese mismo año.